que vendría a ser la función de las células en este caso, ¿ya? Entonces, tenemos que en 1830, pues, se difunde finalmente la importancia de las ay, no, aquí se me está pasando, ¿ya? Tenemos que normalmente desde hace muchísimos años las células, pues, prácticamente han sido el objeto de muchísimos estudios y estas se lograron descubrir gracias al uso del microscopio óptico que fue ya inventado en el microscopio óptico, fue el inventado de 2 lentes en Europa a finales del siglo XVI, y quien descubre por primera vez las células, pues, es Robert Hooke a la edad de 27 años. Él estudia las células que son del tapón de corcho, que vendrían a ser células muertas, y descubre, pues, que a través del microscopio se veían unas estructuras porosas, sí, que correspondían a las células muertas de lo que son la corteza de los árboles, ¿no? Él a estas células finalmente las denominó, perdón, a esta apariencia porosa las denominó células porque tenían la apariencia de un panal de ovejas, ¿sí? O de los cuartos de un monasterio, ¿no? Para poner, aceptar. Ya, ahorita ya está. Espérenme un ratito. ¿Quién entró ahorita? Kerly, espérenme para apuntarles la asistencia. Buenos días, Lice. ¿Carla Capa? A ver, Carla Capa. Sí, disculpe, no me cogía el internet, estaba leyendo. ¿Y tú estás, pero con otro nombre tal vez? ¿O estás como Carla? Ya que ya no los veo ahorita. Ya le cambio ahorita. Ya, abre Carla Capa, ya. Buenos días, Lice. Buenos días, Kerly Poma. Sí, Lice. Kerly Poma, ya, listo. Y recuerden igualmente, por favor, registrar su asistencia, ¿sí? En el EVA, ¿sí? Igual tienen que registrar. ¿Sí? Sí, yo aún no puedo registrar la asistencia porque aún no me habilita. Ah, cierto que no te habilitan a ti. Pero bueno, ya le estoy registrando de todas formas porque a mí me toca chequear la asistencia en el SGA una vez que pase las asistencias, ¿ya? Y como yo estoy pasando asistencias ahorita también, pues bueno, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, entonces tenemos luego que... Perdón, ¿sí? Lice, ¿me puede aceptar, por favor? Lo que pasa es que estaba en el celular y no entraba en mi computadora y ahorita ya entró. Ah, ya, perfecto, Lice. ¿Dónde están los participantes? En mi WhatsApp. Ya tengo en total 22 participantes, no son solo 20. No, yo estoy doble. Ya. Ya, entonces ahí ya están todos. Ahí sí todos ya me escuchan. Sí, Lice. Ya. ¿Ya? Bueno, luego pues Anton van Leeuwenhoek es que era un mercader holandés, él se dedicaba pues a tallar lo que son los lentes, a construir microscopios y él finalmente observó lo que es un agua estancada y ahí observó que habían algunos animalículos que iban y venían de un lado a otro en el agua estancada. Luego él escribió, ¿sí? Escribió a un instituto en donde estaba trabajando Robert Hooke y finalmente vieron todas las investigaciones que había hecho Anton van Leeuwenhoek y le dieron un premio finalmente, ¿no es cierto? Él también investigó todo lo que son las primeras bacterias que estaban en el sarro de los dientes y vio también que habían bacterias y que estas se movían de un lado a otro, ¿ya? Y ya, luego tenemos que realmente ya en 1830, luego de todas las investigaciones que hicieron Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek, pues le dieron la importancia a lo que son las células. Y en 1838, Matthias Sleiden, un botánico, él concluye pues que todos los tejidos de todas las plantas y de los animales estaban constituidos por células y que un embrión provenía siempre de una de ellas, sino que provenía de una formación espontánea. Así, Theodor Schumann postuló 3 teorías celulares. Entre ellas están que todos los organismos están compuestos por una o más células. La célula es la unidad estructural de la vida y luego de muchos estudios, pues otros biólogos indicaron que no solamente las células se generaban por
generación espontánea. Entonces se postuló otra teoría, que era que las células solo pueden surgir de la división de una célula preexistente. A pesar de que los intentos que ahora tienen los biólogos celulares y moleculares, todos los investigadores, procuran crear vida a partir de material inerte, porque de todas formas las células es el conjunto de uniones de materiales inertes, pues que simplemente están unidos en una célula y que finalmente tienen vida, ¿ya? Entonces, los biólogos celulares y moleculares pues están intentando crear vida a partir de material inerte, solamente uniendo, creando nucleótidos y finalmente creando una célula inerte. Eso es lo que están intentando actualmente los investigadores, sí, aunque no se logra por completo hacerlo. Entonces tenemos cuáles son las propiedades básicas de las células. Bueno, la propiedad básica de todas las células es que las células pues tienen vida. Esa vendría a ser la propiedad básica. Así como las células tienen vida, pues las células mueren también por su propia mano y esta es otra de las propiedades básicas. Y lo que no ocurriría pues con las células cuando se tornan malignas, en donde se vuelven inmortales y finalmente nunca mueren y nunca entran en el estado de apoptosis. Asimismo, las células se pueden cultivar en el laboratorio y esas se pueden crecer y pueden multiplicar por tiempos prolongados, pero en un número finito de veces cuando se trata de células normales. Cuando se trata de células mutagénicas, en cambio, estas van a crecer de forma inmortal, es decir, un número infinito de veces en una placa de cultivo. Entonces, por lo regular, cuando se hacen los experimentos celulares en las placas de cultivo, en las cajas de cultivo, se prefiere trabajar con células inmortales, porque si se está estudiando una propiedad, por ejemplo, una producción de alguna proteína en particular, si la célula se muere en 50 veces, pues no se va a poder estudiar completamente la propiedad de la célula, ¿sí? La proteína de esa célula, ¿ya? Entonces no se va a terminar de hacer el estudio. Entonces lo que se hace es utilizar pues células inmortales a las cuales se las modifica igualmente genéticamente para que produzcan cierto tipo de proteínas y finalmente estudiar la función de esas proteínas en el tiempo en esa célula y así pues atribuirle esa función a las células eucariotas tanto humanas como animales, porque se estudian células, tanto las células humanas como animales, ya que tienen homologías entre las secuencias de ADN. Entonces, si se estudia un animal, pues realmente se compara las proteínas o los genes de una célula animal con una célula animal humana en realidad. Entonces vamos a ver que van a tener muchos parecidos. Entonces el primer cultivo celular que se realizó fue gracias a George y Martha Gay en 1951, las cuales extrajeron las células de un tumor de cáncer de cuello uterino de una señora que se llama Henrietta Lacks y por eso es que a las células las denominaron como células ELA. Es el primer cultivo que se realizó con células inmortales en realidad y estas pues crecen fácilmente in vitro, no necesitan muchos nutrientes a pesar de que bueno, en los cultivos celulares ustedes van a hacer lo de la investigación formativa acerca de lo que son los cultivos celulares, ¿sí? Entonces ahí, pues, ¿qué nutrientes cultivos celulares, al menos de las células animales, ¿sí? Porque ustedes hasta ahorita han visto lo que es el cultivo de lo que son bacterias y hongos, pero no en sí de las células animales que requieren de otros nutrimientos, otras moléculas diferentes a las que normalmente se colocan en los cultivos para las bacterias, porque las bacterias y los hongos crecen fácilmente en un medio que contiene pocos nutrientes, a diferencia de las células animales que necesitan un medio de cultivo mucho más completo. ¿Ya? Tenemos que las células pues son muy complejas y organizadas. Sí, entonces una célula, mientras una célula eucariota realmente es mucho más compleja que una célula procariota, es decir, tiene mucho más componentes celulares en el interior de la célula que una célula procariota. Entonces, mientras más grande la célula, pues más componentes internos va a tener, más estructuras internas van a tener y esas estructuras internas van a tener que estar organizadas de una forma tal, sí, que permita realizar lo que son las reacciones químicas dentro de ella, ¿sí? Entonces, por eso nos menciona que la complejidad es una propiedad clara cuando se manifiesta, pero en realidad es bastante difícil de describir, porque mientras más compleja la célula, pues va a tener que haber menor tolerancia a errores, es decir, todos los componentes que están en la célula deben estar en el sitio adecuado para que se produzcan las reacciones químicas, ¿sí? Entonces tiene que haber una mayor interacción de moléculas, mayor regulación y control para ejercer un sistema y pues las actividades celulares deben ser
muy precisas, ¿ya? Entonces tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, de lo que es la replicación del ADN. Ustedes saben que las ADN polimerasas son las que ayudan a replicar la molécula de ADN que utiliza una de las dos hebras como cadena molde, ¿ya? Y lo que hace la ADN polimerasa es colocar los nucleótidos que van a ser complementarios a la cadena molde, ¿sí? Pero a veces la ADN polimerasa puede colocar mal un nucleótido y eso se da una vez cada 10 millones de nucleótidos que coloca en la molécula nueva, en la molécula de ADN nueva. Sin embargo, la célula propia tiene un mecanismo que reconoce justamente estos errores. Entonces, una vez que ocurre la duplicación del ADN, la misma ADN polimerasa regresa, ¿sí?, sobre la cadena nueva recién sintetizada, ¿sí?, y observa qué nucleótido estuvo mal colocado y tiene una actividad que se denomina actividad exonucleásica 3', 5', en donde la ADN polimerasa remueve el nucleótido que está mal colocado y coloca el que es el correcto. Entonces, suponiendo el nucleótido que tenía que colocar era una timina, ¿sí? Y realmente colocó en la duplicación, colocó un nucleótido de citosina, entonces reconoce el error, remueve lo que es la citosina y coloca el nucleótido correcto que vendría a ser la timina, ¿sí? Porque su complementario es la adenina, ¿no es cierto? Entonces, en el ADN se forman, por ejemplo, el hecho de que se coloque un nucleótido mal en la cadena de ADN nueva sintetizada, pues entonces la molécula de ADN cambia un poco lo que es la morfología, ¿sí? Entonces cambia un poco la forma en la estructura del ADN. Entonces la ADN polimerasa lo que hace es reconocer esa forma que está en la molécula de ADN y finalmente remover el nucleótido que estuvo mal colocado. Ya, entonces, por lo regular, cada célula, ustedes ya conocen que las células animales, como somos organismos multicelulares, ¿sí? Nosotros no somos como los organismos unicelulares, en donde los organismos unicelulares tienen todas las funciones en una misma célula. Nosotros, los organismos multicelulares, tenemos diferentes tipos de células que son especialistas en cada una de las funciones que cumplen, ¿sí? Entonces, por eso, a pesar de que nosotros venimos de un óvulo fecundado, que es una sola célula, esta célula pues se diferencia en muchos tipos celulares en nuestro organismo, ¿sí? Y cada una cumple una función específica, diferenciándose y volviéndose especialista en lo que hace, ¿sí? Y aunque las células morfológicamente pueden verse diferentes, al menos en los organismos multicelulares, estos tienen estructuras internas que son iguales o que son idénticas incluso, sí, porque todas las mitocondrias, por lo menos en una célula humana, van a ser iguales en todas las células de un organismo humano, ¿sí? Simplemente que están en diferentes tipos celulares que expresan diferentes genes. Entonces, una célula del páncreas, por ejemplo, tiene unos genes activos que las células hepáticas no tienen activos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la producción de la insulina, solamente las células pancreáticas pueden producir insulina, mientras que las células del hígado no van a producir insulina, aunque tienen los genes para producir insulina, ¿sí? Simplemente esos genes están inactivos y las células, pues, en las células del hígado, ¿no es cierto? Mientras que en las células del páncreas, pues, esos genes van a estar activos, ¿ya? Pero tienen organelas y estructuras internas que están en el citoplasma que son completamente idénticas. ¿Por qué? Porque provienen de una misma célula que fue el óvulo fecundado. Ya, entonces vemos también asimismo que las células están pues organizadas pues de diferentes maneras. Entonces nos da el ejemplo, por ejemplo, de las células del intestino delgado, las cuales tienen una estructura completamente diferente a las células, por ejemplo, de la piel. Las células del intestino delgado tienen en su superficie apical unas microvellosidades que les ayuda a absorber los nutrimentos que están en la superficie que están en la luz, perdón, del intestino, ¿no es cierto? Y en la superficie basal, en cambio, están unidas a lo que son las mitocondrias, que les ayuda finalmente a moverse a esas microvellosidades para poder captar el alimento que está en la luz del intestino. Y asimismo, pues estas mitocondrias ayudan a lo que es la síntesis de la energía química, es decir, del adenosin trifosfato, ¿ya?
Tenemos que las células, bueno, contienen un programa genético y los medios para usarlos. Entonces ya sabemos, pues, que las células pueden tener material genético, tienen material genético tanto ADN como ARN. El ADN es donde está codificada toda la información genética para la producción de proteínas. El ARN que lleva la información que está codificada en el ADN para finalmente la traducción en proteínas. Y por lo regular, pues se compara lo que es el ADN con los textos y las páginas. ¿Por qué? Porque en los textos y las páginas siempre finalmente nos llevan un mensaje, ¿no es cierto? Entonces, el ADN también lleva un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Una información codificada para la síntesis de lo que son las proteínas, y las proteínas son las que finalmente cumplen las funciones químicas dentro de lo que es las células, tanto procariotas como eucariotas, ¿ya? Esta información por lo regular está empaquetada dentro de lo que son los cromosomas, ¿sí? Y estos cromosomas son cientos de veces mucho más pequeños que el punto de lo que es la letra I, ¿no es cierto? Como ya les dije hace rato, pues estos ácidos nucleicos están constituidos en genes, y estos genes finalmente son la información genética que llevan a las células para que estas cumplan las actividades metabólicas, y además de eso hace que las células se puedan duplicar, ¿ya? Entonces, este material genético puede sufrir algunas mutaciones. Entonces, las mutaciones que son el cambio, sí, de la información genética, el cambio de los ácidos nucleicos en una molécula de ADN o un fragmento de ADN. Sin embargo, aunque estos cambios pueden ser en algunos casos letales porque pueden llevar a la célula a lo que es el cáncer, en muchos casos han sido benéficos, y eso ha sido lo que nos ha llevado a la evolución. Y eso es lo que nos hace diferentes unos de otros, el hecho de que un nucleótido cambie en un fragmento de ADN, a pesar de que todas las personas tenemos los mismos genes. Ya, por ahí uno que otro nucleótido cambia, y finalmente es lo que nos ha hecho diferentes tanto como especies y como individuos. Nos hace diferentes unos de los otros. Y pues por eso se permite lo que es la evolución, gracias a lo que son las mutaciones, que en algunos casos, como les digo, son benéficos, y en algunos casos pues no son tan benéficos, porque una pequeña mutación puede llevar a las células al cáncer final y a volverse inmortales. Ya, tenemos también que las células pues prácticamente entran en lo que es la división celular, en donde pues una célula madre se divide y comparte la misma información genética que ella tenía inicialmente a sus dos células hijas en un proceso denominado mitosis. Pero previo a la mitosis, pues ocurre lo que es la duplicación de los cromosomas para que cada célula comparta la misma información genética, ¿ya? Mientras que en la meiosis, en donde ya sabemos que primero lo que hace la célula es duplicar su material genético. Sin embargo, las células hijas reciben solamente la mitad de la información genética para que cuando se junten con la otra célula, pues se complete el material genético, ¿no es cierto? En este caso tenemos en el gráfico un ovocito humano que, a pesar de que ha sufrido todo lo que es el proceso de la meiosis, aquí tenemos en realidad dos células, sino que en este caso, a pesar de que tienen la misma información, o sea, tienen los cromosomas, por ejemplo, divididos en lo que es la meiosis, una de las dos células se recibió mayor cantidad de citoplasma que la otra. Entonces, la otra célula que está aquí, que realmente no se ve la división, ¿sí? Está aquí la información genética, todo lo que son los cromosomas, con un citoplasma pequeño, mientras que la otra está acá, ¿sí? Con el citoplasma más grande, porque recibió en forma desigual lo que es el citoplasma. Sin embargo, la información genética viene a ser la misma. Ya. Ay. Aquí que dice, que me tapa esto, de que las células obtienen y utilicen energía. Ya, bueno, algo que tal vez quieran ustedes acotar, chicos, que a lo mejor me estoy olvidando. Alicia, yo quería hacerle una pregunta. Sí, dime. Cuando existe esta división, por ejemplo, desigual, ¿no afecta en nada el desarrollo de la célula? O sea, ¿no altera nada en su función normal? Cuando solamente altera
el fenotipo cuando los cromosomas se dividen, cuando, por ejemplo, de los 4 gametos que salen de la meiosis, por ejemplo, todos tenían que recibir, por ejemplo, 2 cromosomas cada uno, digamos, y en este caso, por ejemplo, uno de los 4 gametos, el uno recibió 1 y el otro recibió 3. ¿Sí? Ya. El otro recibió 2, y entonces quedarían iguales, pero cuando la información genética cambia, ahí sí va a haber un problema porque van a haber enfermedades genéticas. Entonces, por eso es que se dice que el 50% que por lo regular, cuando una mujer queda embarazada, muchas veces van a haber abortos, porque muchas de las veces es un proceso normal, el proceso de gametogénesis, siempre va a haber una célula que reciba mayor información genética que otra. Entonces, tanto la célula que recibió menor información genética como que la que recibió mayor información genética van a tener problemas al momento de la fecundación, ¿sí? Porque luego viene el espermatozoide, suponiendo que fuera, digamos, un óvulo, viene el espermatozoide, lo fecunda y finalmente la célula no va a crecer normalmente porque va a tener alteraciones genéticas. Entonces, el 50% de los embarazos, por lo regular, casi siempre se producen abortos, ¿ya? Por esta razón, porque muchas de las veces ocurre que la información genética en los gametos se distribuye de manera desigual. Ya, pero ese es un proceso normal, o sea, por eso ocurre. Pero en este caso de la célula que vimos en el ovocito humano, recibió la misma información genética, la misma cantidad de información genética, solamente el citoplasma es el que recibió desigual, entonces no habría ningún problema. Ya, Licen, gracias. Ya, bueno, tenemos en las células, bueno, ¿alguien más tal vez que tenga una pregunta? ¿No? ¿O alguien que quiera agregar algo? Tal vez me salté alguna cosa por ahí. Ya, bueno, tenemos que las células obtienen y utilizan energía. Normalmente se crea o virtualmente, pues nosotros la energía la obtenemos de lo que es el sol, ¿sí? En donde se convierte pues la energía electromagnética del sol en una energía química y eso por lo regular lo hacen las plantas gracias a los cloroplastos y gracias a lo que es la fotosíntesis. Ellos convierten prácticamente la energía electromagnética del sol en energía química que luego la van a almacenar en forma de carbohidratos como el almidón y lo que es la sacarosa. A diferencia de lo que somos los humanos, pues nosotros los humanos obtenemos la energía a partir de lo que es la glucosa. Esta se almacena en el hígado, en la sangre, y esta se libera la energía química para las células. Y finalmente la glucosa se desensambla en el metabolismo celular cuando entra pues a las células en lo que es la formación del ATP, ¿ya? Hay que tomar en cuenta pues también que nosotros por eso debemos consumir los alimentos de acuerdo a cómo se nos requiere, de acuerdo a nuestro peso, de acuerdo a nuestra masa muscular, porque hay que recordar que muchas de las, por eso se gastan, por ejemplo, como dicen, 1.200 kilocalorías o 2.000 kilocalorías cada organismo humano. En realidad, ¿por qué? Porque eso se requiere para los procesos basales. Entre eso sería el degradar y reconstruir moléculas, mover moléculas de un sitio a otro. Todo eso requiere energía. Entonces nosotros tenemos que consumir los alimentos necesarios para, por lo menos, cumplir con nuestros procesos basales, ¿sí? En los que hay el recambio de los materiales en realidad dentro de nuestras células para mantener lo que es la integridad de los componentes celulares. Entonces, hay que recordar que las células, por ejemplo, utilizan los lisosomas, utilizan lo que son las vacuolas para degradar los alimentos en el metabolismo celular y estos pues tienen que ser recambiados o tienen que ser cambiados por unos nuevos y así la célula puede seguir coexistiendo. ¿Ya? Las células pues llevan a cabo diferentes reacciones químicas, esto gracias a lo que son las enzimas, porque las células, los nutrimentos que nosotros ingerimos normalmente tienen que ser degradados a partículas mucho más pequeñas para que luego en el anabolismo nuestro organismo pues forme las partículas y las proteínas que necesita para que nuestro cuerpo sobreviva. Entonces, ¿quiénes hacen prácticamente que se lleven a cabo las reacciones químicas? Pues los que son las enzimas. El total de las enzimas que están en un organismo vivo se denomina metabolismo celular y dentro de eso pues encontramos lo que es el catabolismo y el anabolismo, ¿no es cierto? Las células también se ocupan de numerosas actividades mecánicas. Entonces,
todas las células siempre están en completo movimiento, ¿no es cierto? Siempre moviendo materiales de un lado a otro, moléculas que se acoplan y desacoplan. La célula en sí, por ejemplo, lo que son los leucocitos, van a moverse de un lado a otro para reconocer, por ejemplo, microorganismos extraños, y todos esos van a ser promovidos por las proteínas estructurales motoras. Entonces, que a su vez, cuyas proteínas estructurales necesitan energía para poderse movilizar, ¿ya? Entonces realizan muchísimas actividades mecánicas. Las células son capaces también de reaccionar a estímulos. Entonces tenemos, por ejemplo, que no podemos comparar, por ejemplo, una célula unicelular con células pluricelulares, porque tienen diferentes reacciones, o sea, reaccionan a los estímulos de diferente manera. Entonces, así tenemos que los protistas unicelulares se mueven, por ejemplo, toda la célula se mueve cuando hay nutrimentos cerca, mientras que en los organismos eucariotas, en los organismos pluricelulares, pues las células poseen receptores tanto para hormonas como factores de crecimiento, materiales extracelulares, sustancias localizadas, y en sí la sangre pues es la que moviliza todos los nutrimentos que necesitamos a cada una de las células. No es que las células tienen que moverse para captar el alimento, sino que la sangre es la que lleva todo ese material, ¿ya? Tienen, así las células, como tienen todos esos receptores, tienen sustancias localizadas en otras células que hace que finalmente las células modifiquen su actividad metabólica, se preparen para lo que es la división celular, para moverse de un lugar a otro o para entrar en lo que es el estado de apoptosis, pero siempre reciben una señal del medio ambiente para poder hacer todas esas actividades. Si no recibieran esas señales del medio ambiente, no podrían hacerlo. Ya, las células son capaces de autorregularse. Entonces hay un término que se denomina células robustas, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos de células robustas, se está refiriendo a que las células pueden durar en el tiempo, sí, son vigorosas, son fuertes y pueden ser duraderas frente a las fluctuaciones peligrosas en su composición y su comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el mecanismo de regulación, que es el más evidente, que es el que les expliqué hace rato, es el mecanismo de duplicación, de corrección de errores durante la duplicación del ADN, en donde la célula misma, a pesar de que es prácticamente perfecta, de todas formas la ADN polimerasa puede colocar un nucleótido mal. Si es que no hubiera el mecanismo de corrección de errores o tal vez a la ADN polimerasa se le pasó corregir un error, se van a producir las mutaciones en lo que es el ADN, y si es que la célula se duplica, se produce mutaciones, esa se puede duplicar incorrectamente y volverse inmortal, produciendo, por ejemplo, cáncer, y este cáncer puede matar a todo un organismo vivo en realidad, ¿ya? Entonces, las células pues son capaces de autorregularse, son capaces de autosanarse porque tienen en realidad en su programación genética poder hacerlo. Entonces, la mayor parte de las células pues son vigorosas y duraderas a las fluctuaciones del medio ambiente. Entonces tenemos, por ejemplo, este ejemplo. ¿Quién leyó lo del ejemplo del erizo de mar? ¿Qué ocurre en este erizo de mar, en un embrión de erizo de mar? ¿Qué es lo que ocurre con este erizo de mar? El investigador Hans Diez en 1891 provocó la división celular en un embrión de erizo de mar, pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Alguien tal vez lo leyó? Que nos explique. No leyeron, chicos. ¿Nadie leyó? Solo decía que podía separar por completo, era 2 o 4 células de un embrión de erizo de mar, y que cada una de esas células aisladas iba a desarrollar un embrión normal. Exactamente. Cada una de las células separadas podría formar un embrión normal. Entonces ahí caben las preguntas, es de cómo dice una célula que estaba destinada a formar un embrión completo, es que reconoce que está separada de las demás células, y una célula separada puede formar un embrión completo. Entonces existen esas preguntas, ¿no? De cómo es que finalmente
una célula que estaba destinada a formar un embrión completo, ahora que está separada de las 2 a 4 células, cada célula individualmente puede producir un erizo de mar. Entonces, lamentablemente, esas preguntas, por ejemplo, no se responden hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han leído o han visto, por ejemplo, en las publicaciones científicas, que lo que están tratando, por ejemplo, es de se trabaja pues con las células madre, ¿ya? Entonces, es uno de los tratamientos, una terapia génica que se está haciendo actualmente, que se introducen, por ejemplo, para la falta, por ejemplo, de alguna enfermedad genética en un organismo. Lo que hacen es introducir lo que son las células madre. Si, por ejemplo, para reemplazar, por ejemplo, un tejido, por ejemplo, quieren reemplazar, por ejemplo, algún tejido nervioso, por ejemplo, en la espina dorsal o todo eso, y colocan células madre, ¿sí? Que van a producir células nerviosas. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que esas células madre, en vez de convertirse en tejido nervioso, se han convertido en tejido óseo, por ejemplo, un diente atrás en la espina dorsal, ¿ya? Entonces, ha ocurrido no en todos los pacientes, por ejemplo, es en un número muy reducido de pacientes que ha experimentado esto luego del tratamiento con células madre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que determina que una célula se convierta en un tipo celular en vez de otro tipo celular? Entonces, los investigadores están viendo que influye mucho en el ambiente, mucho los nutrimentos o los medicamentos que ponen a ese cultivo celular, por ejemplo, para que la célula pueda diferenciarse en un tipo celular. Es una pregunta que todavía le están respondiendo los investigadores, pero ¿qué es lo que hace que una célula sea de un tipo y no de otro? Y cómo nuestro organismo humano sabe perfectamente cómo, cómo especializarse o cómo diferenciarse en cada tipo celular, ¿sí? Porque nuestro organismo humano realmente es perfecto. Entonces, una vez que el embrión empieza a duplicar sus células, cada célula toma un espacio en el embrión y finalmente cada célula sabe que va a ser célula nerviosa, célula de la piel y todo eso, ¿sí? Pero no se sabe qué exactamente es lo que determina eso, ¿sí? Cómo se van a convertir en un tipo celular. Ya, bueno, las células evolucionan. Entonces, una de las premisas que existe es que nosotros venimos de lo que son las células primordiales, de una célula primigenia en realidad, y que a partir de ahí, pues, evolucionamos a células procariotas, luego a células eucariotas, y así básicamente, ¿no? Entonces, la teoría es que las células provenieron de una célula precelular que provenía de materiales inorgánicos inanimados presentes, presentes en los océanos primordiales, ¿sí? Entonces, como les decía hace rato, pues las células están formadas por materiales inorgánicos, ya en realidad, y finalmente hay la formación de la célula. Entonces, ¿qué hace que finalmente una célula esté viva, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que las células somos muy distintas, todas las células eucariotas y procariotas somos muy distintas. Se observa, por ejemplo, que las células bacterianas del tubo digestivo de un humano y las células del intestino, se observan varias diferencias entre ambas, a pesar de que son células bacterianas, pero aún así tienen ciertas diferencias. Sin embargo, tienen altísimas semejanzas, ¿sí? Como entre ellas es el código genético que es común, porque ambas células, tanto procariotas como eucariotas, tenemos ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN dentro de nuestras células. Tenemos membranas plasmáticas que son parecidas tanto las unas como las otras, y los ribosomas, pues, que sirven para la síntesis de proteínas. Entonces, el principio básico es que existió una célula ancestral que vivió hace 3.000 millones de años, y a partir de ella, pues las células evolucionaron primero en células procariotas y luego las células procariotas ayudaron a la creación de lo que son las células eucariotas. Entonces, porque, por ejemplo, una de las teorías en realidad es que, por ejemplo, las mitocondrias provienen de las riquecias, por ejemplo, que una célula eucariota engulló, por ejemplo, una rickettsia,
Ya, y finalmente esta perdió su propiedad como célula procariota y solamente se conservaron algunas propiedades de la célula, sí, en este caso la membrana, las, las membranas y todo eso para ayudar por la formación de lo que es la síntesis del ATP. Entonces, se cree que así fueron evolucionando las células y desde la célula, una célula pues ancestral o una célula primordial, ¿sí? Provinieron todo lo que son las células procariotas y las células eucariotas. Ya, entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Pues el código genético, las membranas plasmáticas y los ribosomas, porque tanto las células procariotas como las células eucariotas, a que son diferentes morfológicamente, también tienen muchas cosas en común. Y en lo que se ha ido estudiando, por ejemplo, actualmente, se ve, por ejemplo, que las, como les mencionaba ayer, creo que les mencionaba, por ejemplo, que las ATPasas o las bombas de ATP, por ejemplo, son parecidas entre un tipo de célula y otro tipo de célula. Ambos puede ser que varíe un poco en el tamaño, pero en sí la subunidad donde se produce la función del intercambio de sodio y potasio, por ejemplo, es idéntica en ambos tipos de células, pero de ahí la morfología externa y todo eso es un poquito diferente, pero el resto son completamente iguales, ¿ya? Entonces tenemos dos clases de células fundamentalmente diferentes. Entonces, que tenemos que gracias a lo que es el microscopio electrónico se han logrado descubrir dos tipos básicas de células y estas se diferencian por su tamaño, las estructuras internas y las organelas. Y no se conocen intermediarios conocidos entre las células eucariotas y las células procariotas. A pesar de que también están las arqueobacterias, ¿no es cierto? Perdón, las cianobacterias, que en realidad tienen un poco de estructura parecida entre las células eucariotas y las células procariotas, ¿no es cierto? Pero de todas formas están clasificadas como bacterias. Entonces tenemos las células procariotas que son o bacterias igual, y dentro de las eucariotas pertenecen lo que son los protistas, los hongos, las plantas y lo que son los animales. Ahora, si es que nos preguntamos cuándo aparecieron cada una de las células antiguamente, pues en el tiempo tenemos que las primeras bacterias que se aíslan o las bacterias que se han aislado más antiguas son las que estaban en las rocas, ¿sí? Y se aíslan pues moléculas orgánicas que se conocen hace 2.700 millones de años que provenían de las bacterias que estaban en las rocas. Luego aparecen lo que son las cianobacterias hace 2.400 millones de años y las células eucariotas aparecen un poco más tarde en el tiempo, hace 600 millones de años, aunque organismos mucho más simples, que igual son células eucariotas, organismos unicelulares, que son células eucariotas, aparecieron hace 1.000 millones de años, ¿sí? Ya, ahora vamos a ver las semejanzas entre las células eucariotas y las células procariotas y luego vamos a ver un poco lo que son las diferencias, ¿ya? Dentro de las semejanzas, como ya lo vimos hace rato, pues tienen un código genético común, sí, que por lo regular siempre es ADN, ¿ya? Entonces, en el ADN está escrito la información genética para lo que es la codificación de las proteínas. Comparten un grupo común de vías metabólicas, por ejemplo, para lo que es la glucólisis y todo eso. La vía metabólica para la formación de ATP y todo eso, y la glucólisis, es parecida tanto en las células procariotas como en las células eucariotas. Poseen una región nuclear, aunque ya sabemos que en las células procariotas, pues el nucleoide no está rodeado por una membrana nuclear, a diferencia de las células eucariotas, cuyo ADN pues sí está rodeado por una membrana nuclear, pero ambas tienen una región nuclear, ¿ya? Poseen cromosomas, a pesar de que el cromosoma pues de las células procariotas o de las bacterias es circular, mientras que en el de las células eucariotas pues en realidad son varios cromosomas y están dispuestos de forma lineal. Ambos tipos de células tienen ribosomas para la elaboración de las proteínas. Claro que los ribosomas de las células procariotas son un poco más pequeños, incluso porque la célula es más pequeña, mientras que en las células eucariotas, pues las células son un poco más grandes. Tienen un aparato similar para lo que es la formación de la energía química de ATP.
tienen membranas plasmáticas que están en las bacterias y mitocondriales en lo que es, la formación química del ATP se forma en lo que son las bacterias, en las membranas plasmáticas, mientras que la formación del ATP se produce en las mitocondrias, en las células eucariotas. Ya tienen mecanismos muy parecidos para lo que es la formación de las proteínas de la membrana plasmática, ¿sí? Ambas células, por ejemplo, la célula de Escherichia coli, por ejemplo, esa se sirvió muchísimo para lo que es conocer el proceso de replicación, transcripción y traducción, ¿sí? Y ahí se conoció que existen ligeras diferencias entre las células eucariotas y células procariotas, pero sin embargo, el mecanismo prácticamente es común entre ambas, ¿ya? Tienen una estructura similar de proteosomas entre las cianobacterias y las eucariotas, no tanto en las bacterias, sino entre las cianobacterias y las eucariotas. Y eso es, de lo más común, porque de todas formas esto es un pequeño resumen nada más, ¿sí? Un pequeño resumen de lo que estamos viendo en el libro. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre las células eucariotas y las células procariotas? Tenemos pues que las células procariotas son en realidad unas células mucho más simples y en este caso pues incluyen a las bacterias, mientras que las células eucariotas incluyen, son más complejas y estas incluyen a los protistas, a los hongos, a las plantas y a los animales. En las células procariotas el ADN está contenido en el nucleoide, que no está rodeado, como les dije hace rato, por una membrana nuclear, mientras que el ADN en las células eucariotas está contenido en una envoltura nuclear. Algo súper importante, que no sé si ustedes lo vieron en microbiología, pero algo súper importante es que las células procariotas tienen poca cantidad de ADN con respecto a las células eucariotas. Por ejemplo, las células procariotas tienen de 600.000 a 8 millones, de pares de bases, mientras que las células eucariotas, por ejemplo, las levaduras, que son organismos muy simples, tienen 12 millones de pares de bases, ¿ya? Que es muy poco. En cambio, las células eucariotas humanas tienen 3.200 millones de pares de bases, ¿ya? Que es muchísimo más en comparación con lo que son el contenido genético de las células procariotas. En cambio, las células procariotas pueden codificar entre 500 a varios miles de proteínas, mientras que, por ejemplo, las células de levadura codifican 6.200 proteínas, y en cambio las células humanas codificamos 25, o sea, muchísimo más de 25.000 proteínas porque tenemos 25.000 genes, ¿ya? El ADN, por ejemplo, en las células procariotas es un cromosoma, un solo cromosoma que es circular, mientras que el ADN en las células eucariotas está contenido en lo que serían los cromosomas, ¿sí? Y estos vendrían a ser un cromosoma lineal, ¿ya? Además de que el ADN está unido a proteínas que se denominan proteínas histonas, formando los nucleosomas. Los nucleosomas, cuando se envuelven mucho más, forman lo que es la cromatina, ¿ya? Eso no existe prácticamente en las células procariotas. También en las células procariotas, como les decía, a pesar de que tienen ribosomas, pues los ribosomas son mucho más pequeños en las células procariotas, y en las células eucariotas pues tienen ribosomas más grandes, incluso tienen muchas mayores subunidades con respecto a las células procariotas. En cambio, el ADN en las células procariotas se duplica y se separan de manera sencilla, mientras que en las células eucariotas pues se reproducen por mitosis, y los cromosomas, una vez que son compactados, estos se mueven a través de unos microtúbulos gracias al uso mitótico y se pueden dividir a las diferentes células, a las dos células hijas, ¿no es cierto? Mientras pues que en las células procariotas esto es mucho más sencillo, simplemente el ADN se duplica y se divide a cada una de las dos células hijas. Pero en cambio acá, en las células eucariotas, existe un mecanismo más complejo que ayuda a movilizar los cromosomas a los polos de la célula para que finalmente cada una de las dos células reciba la misma cantidad de información genética. En las células procariotas pueden tener conjugación, ¿ya? No meiosis, realmente no poseen el proceso de la meiosis como lo que son las células eucariotas. Las células procariotas, en cambio, pueden conjugar su ADN con otras células, pero esa conjugación en realidad es transitoria porque la célula receptora prácticamente pierde el ADN, no es que lo puede mantener en el tiempo, ¿ya? Las células procariotas, como veíamos aquí, por ejemplo, tienen mecanismos de
locomoción un poco diferentes. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los flagelos que salen de la membrana plasmática de las células procariotas es un poco más simple, además de que les ayuda a movilizarse, por ejemplo, en el agua donde están sumergidas, ¿sí? Y hacen un movimiento de una rotación de los flagelos de más o menos 1000 veces por segundo, ¿ya? Es mucho menos complejo el flagelo en lo que son las células procariotas que en las células eucariotas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un espermatozoide que tiene un solo flagelo, pero la base de ese flagelo tiene una estructura un poco más compleja en comparación con la estructura de lo que son las células procariotas, ¿sí? ¿Ya? En lo que son las células procariotas, pues estas captan ADN del medio externo con más frecuencia, mientras que las células eucariotas difícilmente captamos ADN del medio ambiente, ¿sí? Casi no lo hacemos. En el citoplasma, pues, de las células procariotas está libre de lo que es estructuras membranosas, excepto las cianobacterias, mientras que el citoplasma de las células eucariotas posee muchísimas organelas que están limitadas por membranas, ¿ya? En las células eucariotas, pues, como vemos aquí en la microfotografía, las células eucariotas prácticamente su citosol no está vacío, sino que contiene muchísimas estructuras, entre ellos los microtúbulos que vendrían a ser las estructuras tomates y los ribosomas que vendrían a ser las estructuras de color verde, ¿sí? Entonces prácticamente el citosol no está completamente vacío, ¿sí? Sino que tiene muchas estructuras además de las organelas presentes en él, ¿ya? En cambio, en las células procariotas pues realmente tienen un citoesqueleto primitivo, ¿sí? Pero no se parece ni se compara con el de las células eucariotas. Ya, entonces aquí tenemos también en el gráfico cómo es que las células eucariotas, gracias a unas proteínas fluorescentes que están marcando a la célula, se puede observar lo que es el uso mitótico y donde los cromosomas pues están en su metafase, que están ubicados en el ecuador de la célula y cuyo mecanismo pues no tienen las células procariotas. ¿Ya? Algo que tal vez quieran agregar, que se me esté faltando tal vez. Bueno, ya saben también, ¿no?, que las células, como tienen algunas organelas, tienen las mitocondrias, tienen el aparato de Golgi para lo que es la movilización de las estructuras en el interior de la célula, lo que es el retículo endoplásmico para lo que es la formación de las proteínas y todo eso. Entonces, cuyas estructuras pues no están presentes prácticamente en las células procariotas. Ahora vamos a hablar de los tipos de células procariotas. Estas se van a dividir en arqueobacterias y bacterias. En las arqueobacterias, pues estas se relacionan también con las células eucariotas y también pues con las bacterias. Dentro de las arqueobacterias son microorganismos que tienen similitudes en la secuencia de nucleótidos, pero estas pueden vivir en ambientes inhóspitos o también se los denomina extremófilos. Tenemos, por ejemplo, a las metanógenas, ¿sí?, que pueden convertir el gas CO2 en los gases CO2, hidrógeno, en lo que es metano, ¿ya? Y estas también están, por ejemplo, las halófilas, que viven en ambientes extremadamente salados, como lo que es el Mar Muerto y lo que son los océanos profundos. Las acidófilas, que tienen un pH que puede llegar hasta 0, y ahí estos pueden vivir en lo que son las profundidades de las minas abandonadas. Y también están las termófilas o las hipertermófilas, ¿ya?, que en cambio viven a temperaturas bastante elevadas, y se conoce, por ejemplo, lo que es la cepa 121, cuyas bacterias pueden vivir en una temperatura de 121 grados centígrados, y normalmente ya saben que esa temperatura de 121 grados centígrados nosotros las utilizamos para lo que es la esterilización de material en el laboratorio o en los quirófanos y todo eso, utilizan esa temperatura. Y esas bacterias, por eso esas arqueobacterias, que pueden vivir en lugares bastante extremos, ¿ya? Aunque
Bueno, pues esas bacterias o eubacterias, la célula más pequeña que se conoce de las bacterias, pues se vendría a ser el micoplasma, que mide 0.2 micras, tiene apenas 500 genes y está presente en todo el ambiente terrestre, ¿ya? Las procariotas más complejas son las cianobacterias y estas tienen membranas para la fotosíntesis que son parecidas a los cloroplastos de las plantas para convertir la energía electromagnética del sol en energía química, ¿no? Ahí estas procariotas, estas cianobacterias pueden convertir el nitrógeno gaseoso en amoníaco para la síntesis de compuestos orgánicos como aminoácidos, ácidos nucleicos, y algunas pueden sobrevivir con recursos esenciales como la luz, nitrógeno, dióxido de carbono y solamente agua, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que las células procariotas en realidad no carecen de muchas características, a pesar de que parece que son, o sea, muy diferentes a las células eucariotas, pues ellas pueden vivir en cualquier ambiente, a diferencia de lo que son las células eucariotas, que si no tenemos un ambiente en donde existen los nutrimentos necesarios, pues las células eucariotas mueren, mientras que las bacterias, miren, pueden vivir en un lugar donde solamente haya luz, nitrógeno, CO2 y agua, y las células pueden convertir todo eso en ácidos nucleicos y proteínas, a diferencia de las células eucariotas que no podemos hacer, que necesitamos de muchos nutrimentos para poder sobrevivir. Además de eso, las células procariotas pueden vivir, por ejemplo, viven desde en los volcanes hasta, por ejemplo, en el interior de los humanos. Pueden sobrevivir en cualquier especie terrestre, en cualquier lugar terrestre, en realidad, ¿sí? No son tan... no necesitan nutrimentos tan esenciales como para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces, realmente por eso se les debe dar un premio a las bacterias, porque pueden vivir en cualquier ambiente inhóspito en realidad y crear las proteínas que necesitan o crear el ADN y todo lo que necesitan con realmente muy pocos elementos químicos, ¿ya? Dentro de la diversidad procariota, pues, bueno, existen millones y millones de especies bacterianas en el planeta. Ya actualmente se conocen solamente 6.000 especies por medio de las técnicas tradicionales, y esto corresponde al 0.1% de los millones de especies que existen en la Tierra. Entonces, los organismos que realmente, las células procariotas que realmente han sido cultivadas son microorganismos o son procariotas que causan enfermedades en los seres humanos, pero no se ha cultivado, por ejemplo, a las bacterias que viven en los océanos, por ejemplo, para reconocer cuántos tipos de bacterias viven ahí. Entonces, lo único que se ha podido cultivar hasta la actualidad, pues son los procariotas que viven o que causan, por ejemplo, infecciones en los seres humanos, ¿ya? Pero actualmente, gracias a lo que son las técnicas moleculares, ya no se necesita hacer cultivos de lo que son las bacterias, en realidad ni de los hongos, ni de cualquier otro organismo que se pueda cultivar. Simplemente si uno quiere conocer, por ejemplo, el genoma de una bacteria, lo único que uno tiene que hacer es pues concentrar, por ejemplo, el agua del Océano Pacífico, concentrarlo y secuenciarlo. Y luego se compara las secuencias de todos los genomas que están presentes en ese concentrado de océano, ¿ya? Se compara para ver cuántos tipos de bacterias habrían en esa muestra de agua, ¿no es cierto? Estos ayudan, por ejemplo, como nos dicen las técnicas de secuenciación, nos ayudan a condensar los genomas en un metagenoma, que es lo que vamos a ver en genómica y proteómica. Ahí vamos a ver metagenómica también, en donde pues actualmente para no cultivar, por ejemplo, todos los organismos, lo que se hace es tomar una muestra, secuenciarlos, es decir, conocer la secuencia de la molécula de ADN que está presente en las bacterias, y eso se compara con las bases de datos y se puede reconocer qué diferencias hay entre una y otra bacteria. Entonces se puede tener el conglomerado de las bacterias que están, por ejemplo, en una gota de océano, ¿ya? Y conocer qué tipo de bacterias hay ahí,
¿ya? Entonces ahí se puede obtener la información de las proteínas que sintetizan cada una de esas bacterias y cómo participan en las actividades metabólicas, ¿ya? Y ya como hay información en el internet, en las bases de datos, se puede comparar y como los organismos pues somos bastante parecidos, pueden ser que hayan genes parecidos a los ya secuenciados o simplemente se estudian los genes nuevos que van a tener unas ligeras modificaciones en su ADN, ¿sí? Pero pueden producir, por ejemplo, una misma proteína. ¿Tienen tal vez, chicos, alguna pregunta? Ya, entonces, ya, entonces así como se estudian, por ejemplo, las células procariotas, por ejemplo, de los océanos, de las plantas, del suelo, ¿sí? Se ha estudiado, por ejemplo, la microbiota o el microbioma que está presente en el organismo humano, tanto en el tubo digestivo como en la boca, la vagina y la piel. Y todo esto pues se conoce como microbioma, ¿ya? Entonces nosotros, el conjunto de bacterias que viven en nuestro cuerpo se denomina microbioma, ¿ya? Esto se ha estudiado en personas de diferentes edades, con diferentes regímenes alimentarios, con diferente ubicación geográfica y con diferentes estados de salud. Entonces han hecho un estudio, por ejemplo, en personas obesas y en personas delgadas, han estudiado las bacterias que viven en el intestino, ¿ya? En el intestino grueso me parece que era, no me acuerdo. Alguien que me haga acuerdo, en el intestino grueso creo que era, no me acuerdo si es en el delgado o en el grueso, ¿ya? Pero estudian, por ejemplo, todos los microorganismos que están en el tubo digestivo. Luego observan que las bacterias que tienen las personas delgadas son diferentes a las bacterias que tienen las personas obesas. Entonces resulta que las bacterias de las personas obesas incluso producen más energía, ¿sí? O como que extraen más los nutrimentos que nosotros comemos que las bacterias que viven en las personas delgadas. Entonces, cuando las personas obesas se volvieron delgadas, el microbioma o las bacterias que vivían en las personas gordas cambiaron, sí, completamente y se volvieron parecidas a las bacterias que viven en las personas delgadas, ¿ya? Entonces, una de las funciones que cumplen, por ejemplo, estas bacterias es la síntesis de vitaminas, degradación de azúcares y vegetales complejos y la facultad de impedir la proliferación de microorganismos patógenos. Entonces, esas funciones cumplen las bacterias que están en el organismo, al menos en el tubo digestivo. Entonces, hay que ver también que las bacterias aportan con nuevas proteínas y con nuevos genes que nosotros los humanos no tenemos, que nos ayudan a degradar, por ejemplo, todas esas moléculas que nosotros solos no podríamos hacerlo, sino que para eso están las bacterias que nos ayudan a degradar esos nutrimentos, ¿ya? Listen, Dime. ahí también sería que en sí las bacterias se adaptan al medio, o sea, mientras tienen más recursos, los van a utilizar a la mayoría que tienen, pero si estos recursos dejan de existir, también se van a adaptar a poca cantidad, ¿verdad? Adaptar a poca cantidad, exactamente, sí. Entonces las bacterias también son adaptables de acuerdo pues a lo que nosotros les damos, ¿sí? Entonces se adaptan al medio ambiente igualmente. Entonces por eso es el cambio, por ejemplo, de las bacterias entre las personas gordas y las personas delgadas. Entonces, por ejemplo, el estudio que se hace, un estudio de heces en 124 personas, demostraron que existen 1000 especies diferentes de bacterias y estas bacterias aportan con 3 millones de genes diferentes, ¿ya? Recuerden que nosotros eso, para que nunca se olviden, eso van a ver en genética. Como les decía al inicio, nosotros tenemos 3.200 millones de pares de bases, ¿ya? Y tenemos apenas 25.000 genes que codifican proteínas, mientras que en cambio acá miren las bacterias, las 1000 especies que viven en nuestro tubo digestivo, en el intestino grueso en realidad, aportan con 3 millones de genes diferentes de apenas los 25.000 que nosotros tenemos. Entonces, eso significa que es 150 veces más el número de veces que aparecen en el genoma humano, porque como les digo, nosotros solamente tenemos 25.000 genes que codifican proteínas.
Entonces, ¿cuáles son las funciones de esas proteínas? Lo que les mencionaba hace rato, pues síntesis de vitaminas, degradación de azúcares, vegetales complejos, impedir la proliferación de microorganismos patógenos, ¿ya? Entonces, tenemos que la Tierra en sí, pues, está poblada de microorganismos que no están caracterizados, porque muchos de los microorganismos, pues, viven en lugares que son inaccesibles a los humanos, por ejemplo, el fondo del océano, en lo que son los volcanes, al fondo de los volcanes, y ahí existen muchísimas especies bacterianas que no han sido aún caracterizadas, ¿sí? Entonces, aunque no tienen nutrientes suficientes en esos lugares, pues estas se dividen una vez cada varios siglos, pero nosotros, como les digo, la mayor parte de bacterias que se conoce solamente son las que causan infecciones humanas, pero no se conocen muchísimas de las cuales viven en la Tierra, ¿bien? Ahora sí, los tipos de células eucariotas. Dentro de los tipos, vemos que dentro de las células eucariotas, la célula más compleja que existe no está presente en un organismo pluricelular, sino que es una célula, es unicelular, y dentro de esta célula tiene todo lo necesario para lo que es la captación de alimento, la eliminación de líquido excesivo y lo que es la evasión de predadores, ¿ya? Mientras que los organismos multicelulares, en cambio, tienen diferentes tipos de células que efectúan distintas actividades o distintas funciones, como lo veíamos hace rato. Entonces, cuando una célula se especializa, se denomina diferenciación. Entonces, ya sabemos que una célula, por ejemplo, la célula del óvulo humano o el óvulo fecundado, cuando este se fecunda, estas células se van dividiendo y cada vez que se va dividiendo, la célula se vuelve más diferenciada en un tipo celular, es decir, se diferencia en un tipo celular. Entonces tenemos el óvulo fecundado, que vendría a ser una célula totipotente, ¿no es cierto?, que produce células pluripotentes, células unipotentes, y, bueno, y antes de eso, bueno, las células multipotentes, ¿no es cierto? Y cada una de estas células finalmente se diferencia en un solo tipo celular, tanto así que el óvulo, pues, embrionario se diferencia en 250 tipos de células. Y dentro de ellas, pues, están los eritrocitos, células del músculo liso, células del tejido adiposo, células del epitelio intestinal. Sí, entonces, una célula proveniente de un embrión humano produce diferentes tipos de células, a pesar de que son genéticamente idénticas, ¿sí? Son morfológicamente diferentes, ¿ya? Y cumplen diferentes funciones. Por eso no significa que las células no dejen de producir lo que las hace parecidas unas de ellas. Por ejemplo, todo lo que son los microtúbulos, todo lo que son las organelas, las mitocondrias, son afines en todos los tipos celulares. Sin embargo, por ejemplo, la morfología y las vías metabólicas que va a utilizar cada tipo de célula va a ser diferente unas de otras. Pero sin embargo, todas provienen de un genoma en común. Entonces, ¿cómo es que la célula? Lo que les decía hace rato de la diferenciación, de lo que la duplicación del erizo de mar, ¿cómo es que las células se diferencian en un tipo celular u otro? Pues todo eso va a depender de las señales que recibe del ambiente, dónde se encuentra y de la posición de la célula que tenga en el dicho embrión. Entonces, ustedes ya saben que está el mesodermo, el ectodermo, el endodermo, todo eso pues, depende de la posición de la célula para que ésta se pueda diferenciar, ¿ya? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los diferentes tipos de células. Tenemos que las células musculoesqueléticas tienen una estructura filamentosa, están muy bien alineados. Las células de cartílago contienen una matriz de colágeno y polisacáridos. Los eritrocitos tienen forma de disco, pues y están llenos de hemoglobina, a pesar de que son anucleados, ¿no? A pesar de que hay diferencias, ¿no es cierto?, entre las plantas y animales, en realidad tienen lo que son las organelas semejantes, cumplen la misma función. Por ejemplo, las mitocondrias cumplen la función de la formación del ATP, sin embargo, en un tipo celular van a ser de tipo redondo y en otro tipo celular van a tener un aspecto alargado. Ahí, espérenme un ratito, mi compu se queda sin batería, espérenme un ratito.
Ya, ahí sí, chicos. Ya. Y entonces van a tener, por ejemplo, una forma redonda y otras un aspecto alargado. Entonces, en cada caso, pues el número, entonces, por ejemplo, en este caso, el número de lo que son las mitocondrias, la apariencia de las mitocondrias, la localización de las mitocondrias, puede relacionarse con la actividad que va a cumplir en cada tipo celular. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que las mitocondrias en realidad pueden variar en número, pueden variar en cantidad de ADN que tiene cada mitocondrio y todo eso, entonces todo eso va a depender de cada tipo celular, ¿ya? Ya, ahora tenemos lo que son los organismos modelo. Los organismos modelos son son organismos en realidad que han servido mucho para lo que es los estudios de biología celular y los estudios de biología molecular. Gracias a los organismos modelo es que se conoce, por ejemplo, cuál es la función de los genes, es que se conoce qué proteínas exactamente codifican los genes y qué funciones cumplen esas proteínas, ¿ya? Entonces, lo que hacen los organismos modelo prácticamente sirven para insertar genes humanos dentro de ellos y ver qué función cumplen esos genes introducidos dentro de ellos, ¿ya? Cuando se utiliza lo que es la transferencia génica, entonces ustedes hayan visto muy frecuentemente cuando ven los músculos o ratón, que lo vemos mucho en lo que son las películas, porque lo utilizan mucho los ratones para determinar, por ejemplo, cómo funciona una enfermedad humana. Por ejemplo, el Alzheimer, lo que hacen es introducir los genes que producen Alzheimer en los humanos, lo introducen en el ratón y observan cómo el ratón se comporta frente a situaciones diversas. Entonces, así es como se conoce qué genes, por ejemplo, son los que han sido modificados en una persona que tiene Alzheimer y una persona que no tiene Alzheimer, ¿ya? Entonces, depende mucho del tipo de organismo modelo que se utilice para la obtención de resultados. Entonces, se pretende utilizar, por ejemplo, si nosotros queremos ver la función de una proteína, tenemos que utilizar o estudiar una célula eucariota que sea lo más parecida a la célula eucariota humana, ¿ya? Entonces, los organismos modelo pues son seres muy diversos y los resultados de un experimento pueden depender del organismo en particular. Como resultado se estudia un pequeño número de organismos modelo, esto para comprender los mecanismos básicos compartidos por muchos organismos. Entonces, gracias a los estudios de los organismos modelo, se ha visto, por ejemplo, cómo evolucionan, por ejemplo, cómo hemos evolucionado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la bomba ATPasa, vemos que la bomba ATPasa es común entre las especies, sino que en unas especies la ATPasa va a ser más grande que en otros, pero eso no significa que en el interior, en donde se produce el intercambio, por ejemplo, de sodio-potasio, es idéntico en todos los microorganismos, ¿ya? Es completamente idéntico. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, una ATPasa, le modifico la parte interna con una ATPasa de otra especie, la ATPasa va a seguir funcionando de la misma manera porque el mecanismo de intercambio entre sodio y potasio es igual en ambas especies, ¿ya? Entonces se crean proteínas quiméricas que se llaman, que tienen compuestos, por ejemplo, de otra proteína, ¿sí? Y finalmente hago una proteína quimérica, lo que vendría a llamarse como mutación en el ADN. Entonces la proteína quimérica está compuesta por dos partes de proteínas de diferentes especies, pero funcionan de la misma manera, ¿ya? Entonces, si es que se estudia, por ejemplo, la proteína, yo veo que la proteína, la ATPasa, simplemente en una especie, por ejemplo, en el músculos, la ATPasa resulta que es más pequeña que la célula humana, que la ATPasa de la célula humana. Entonces, si yo estudio los genes que me codifican para esa ATPasa, yo voy a ver que los genes van a ser
parecidos y diferentes al mismo tiempo, ¿sí? Parecidos, ¿por qué? Porque deben tener la misma secuencia de ADN para producirme una ATPasa, pero en el caso de la ATPasa del ratón, pues simplemente tiene un genoma, un gen, por ejemplo, un poco más pequeño, ¿sí? Mientras que el ADN de la ATPasa de la célula eucariota humana va a tener duplicaciones en el ADN que va a hacer que la ATPasa sea pues un poco más grande, pero en sí cumple las mismas funciones, ¿ya? Entonces, por eso es que los estudios se enfocan en sistemas mamíferos en virtud de que son aplicables a los seres humanos. Sin embargo, estudios demuestran que los organismos más simples y pequeños son semejantes al hombre, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los 6 organismos modelo que más comúnmente se utilizan. Entonces, está lo que es la Escherichia coli. La Escherichia coli, pues, es el organismo que primero se estudió lo que es la replicación. Entonces, ahora ustedes que van a ver replicación, transcripción y traducción, ustedes van a ver que en el libro que van a estudiar, pues, la mayor parte de la replicación, transcripción y traducción se conoce de la Escherichia coli, ¿ya? Entonces, ella es la que ha ayudado prácticamente a los estudios a conocer cómo se produce la replicación, la producción y la transcripción, tanto en las células eucariotas como en las células procariotas, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, en cambio, lo que es la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza. Esta pues tiene realmente proteínas que son bastante homólogas a lo que son las células eucariotas y por eso también se estudian mucho, ¿sí? Tenemos la Arabidopsis thailandana, que tiene flores y tiene un tiempo de crecimiento bastante rápido. Como también es una célula eucariota, pues también se utiliza como un organismo modelo, ¿ya? Tenemos que es la Arabidopsis thailandana. Tenemos también el nemátodo, que es el Caenorhabditis elegans, ¿sí? Que tiene una superficie que es transparente, ¿sí? Entonces, a este nemátodo, por ejemplo, ese nemátodo, si ustedes ven, tiene unas estructuras verdes que son fluorescentes, al cual es un nemátodo genéticamente modificado porque se le ha administrado genes, ¿sí? Que producen una proteína fluorescente verde que está presente en las luciérnagas, ¿ya? Entonces, extrajeron los genes de las luciérnagas, le pusieron a este nemátodo y el nemátodo produjo la proteína fluorescente verde en todo su sistema nervioso. Entonces, vieron, ese es ¿cómo se llama? Un mutante. En realidad es un nemátodo mutante y las personas que lograron hacer ese experimento realmente recibieron el premio Nobel por haber hecho esto. Entonces, ahí es como finalmente se logró ver que se puede extraer genes de una especie y colocarla en otra especie, una célula eucariota, y hacer que esta célula eucariota pues produzca esas proteínas. En este caso, la proteína fluorescente verde de lo que es las luciérnagas, ¿ya? Tenemos la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, ¿ya? Esa también tiene un tiempo de generación bastante corto, se reproducen rápidamente y esta sirvió pues para muchísimos estudios en realidad para ver la evolución y todo eso en estos animales. Y el mus musculus o el ratón, ¿ya? Existen muchas cepas de ratones que están modificados genéticamente que contienen genes humanos, sobre todo de enfermedades humanas. Entonces son ratones mutantes que tienen enfermedades humanas, perdón, en las cuales, por ejemplo, a este ratón tiene, si ustedes ven, no tiene el pelito que tienen los ratones, sino que está con piel humana, está con injertos de piel humana. Entonces, para que músculos no rechace el injerto de la piel humana, se le extrajo el timo. Entonces, así se le pudo poner la piel humana. Entonces, es un ratoncito con piel humana, ¿ya? Y para eso sirven mucho los organismos modelo. Entonces, gracias a eso se puede experimentar y se puede conocer las enfermedades humanas genéticamente y se ve si se anula, por ejemplo, la función de un gen o si un gen está sobreexpresado.
o si hay la duplicación de un gen, o si hay la deleción de un gen, y todo eso finalmente se estudia en los organismos modelo, porque no se puede estudiar en sí en los humanos, ¿ya? Es muy difícil. Entonces existen también otros organismos modelos, pero los más estudiados vienen a ser los 6 que están en pantalla, ¿sí? Ya, ahora el tamaño del... Algo que quieran preguntar, tal vez, chicos, ya me duele la garganta. Ah, ya son 9:35, ya mismo terminamos. ¿Tienen algo a preguntar? No, ya entonces tenemos... Yo solo quería acotar algo más del... Sí, dime, Galo. Perdón, que en el caso de la cepa de este ratón desnudo, como se lo conoce, se dice que este va a ser el único que va a poder aceptar los injertos que le puedan proporcionar aparte de piel humana, y este va a ser el único que va a poder aceptarlos porque su organismo no lo va a poder, por así decirlo, rechazar o expulsar a este injerto de piel. Sí, porque en este caso le extraen el timo al ratoncito, y entonces el timo es el que se encarga de el rechazo, por ejemplo, a los órganos injertados, ¿ya? Entonces, en este caso el ratón pues no tiene el timo, ¿ya? Entonces, ahora sí, el tamaño de las células y sus organelas, creo que dice aquí, a sus componentes. ¿Ya? El tamaño de las células y sus componentes. Bueno, eso también es importante porque no sé si ustedes han visto... ¿cómo se llama? Siempre vemos lo que es el tamaño de las células en micrómetros, a veces nos dicen en nanómetros, a veces nos dicen en angstroms y a la final no sabemos cómo mismo, ¿no es cierto? Entonces tendremos que el micrómetro pues es una porción en metros de 10 a la menos 6 metros y sirve para las dimensiones de lo que son las células y las organelas. El nanómetro es 10 a la 9 metros y sirve para caracterizar o para medir el tamaño, en cambio, de las moléculas grandes como las proteínas. Y el angstrom, en cambio, me ayuda a cuantificar pues las dimensiones atómicas, como por ejemplo el de un átomo de hidrógeno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el angstrom para los átomos, los nanómetros para las proteínas grandes y, digamos, organelas un poquito más pequeñas, ¿ya? Los micrómetros, en cambio, ya vendría a ser para partículas más grandes, como una célula en sí, como tal. Incluso hay el tamaño de 1 milímetro, por ejemplo, que mide el paramecho, que mide 1 milímetro en realidad de largo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos que ustedes ya después los deben haber visto, ¿ya? Ya tenemos, bueno, las razones por las cuales las células son bastante pequeñas. Entonces, bueno, es importante que las células tengan ese tamaño que tienen, por el hecho de que si es que fueran mucho más grandes, tendrían el doble de tiempo para hacer sus actividades, tanto metabólicas como de duplicación del ADN. Entonces, si es que la célula fuera un poco más grande, la célula necesitaría el doble de tiempo, por ejemplo, para duplicar el ADN. Entonces, por eso es que las células tienen ese tamaño en sí, porque el tamaño, pues, a medida que incrementa el tamaño, pues, de la célula, decrece la relación área, superficie, volumen. Entonces, el hecho de que puedan intercambiar sustancias entre el medio ambiente y la célula y que del medio ambiente ingresa, por ejemplo, oxígeno a la célula es tan pequeña que, por ejemplo, el oxígeno puede transportarse en apenas 100 microsegundos, mientras que si la célula tuviera el doble de tamaño, pues debería el oxígeno que difunde a través de la célula necesitaría mucho más tiempo para desplazarse desde la membrana plasmática hacia las mitocondrias. Entonces, por eso es que las células tienen un tamaño reducido, ¿sí? Para justamente cumplir con todas sus actividades metabólicas, porque si fuera un poco más grande, pues sería realmente inoperante y la célula pues se moriría porque en realidad todos los componentes no podrían transportarse correctamente, ¿ya? Ahora, dentro de la biología sintética, que era lo que les mencionaba al inicio, es que actualmente lo que están intentando es crear vida a partir de material inerte, ¿ya? Porque de todas formas se cree pues que la vida surge de manera espontánea cuando se unen de forma apropiada todos los elementos, ¿sí? A partir de materiales sintetizados por medios químicos, ¿ya? Entonces, lo que hicieron en el 2007, por ejemplo, Craig Venter, intentaron, por ejemplo, crear ácidos nucleicos que solamente podían adicionar hasta 100 nucleótidos nada más. Entonces, trataron de poner más y más nucleótidos
y luego convirtieron, por ejemplo, una célula bacteriana, le sacaron el cromosoma de la célula bacteriana e introdujeron, por ejemplo, no, estoy al revés, en una levadura esto. Entonces sacaron, por ejemplo, crearon lo que es ADN sintético en realidad, que era ADN sintético de una bacteria. Y luego lo introdujeron en una levadura, sacaron el material genético de la levadura y finalmente la levadura se convirtió en bacteria, vendría a ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ella expresaba ADN bacteriano, no ADN de levadura. Entonces así fue el primer logro que hicieron, ¿sí? En tratar de crear vida. Claro que no la crearon porque la membrana de la levadura ya estaba allí. Lo que sí crearon como tal químicamente fue el ADN, pero no es que crearon la célula desde cero, sino que la membrana plasmática pues ya estaba ahí y finalmente lo que hizo el ADN fue expresarse y expresar proteínas bacterianas. Pero de que han creado vida desde cero, uniendo los elementos químicos necesarios, no se ha hecho todavía, pero por lo menos lograron convertir una levadura en bacteria, ¿ya? Eso, ya, ahora lo que son los virus. Bueno, los virus, déjenme ver, no veo qué dice. Ya, bueno, pues estudios pues, del virus del mosaico del tabaco y de la fiebre aftosa del ganado apuntaron la existencia de otro agente infeccioso. Bueno, resulta que Dmitry Ivanovsky, bueno, vieron que las plantas estaban enfermas, las plantas del mosaico del tabaco estaban enfermas y extrajeron lo que es la savia del mosaico del tabaco, filtraron, ¿sí? Y ese filtrado lo pusieron nuevamente en plantas sanas y vieron que las plantas sanas del mosaico de tabaco igualmente enfermaban. Entonces determinaron el filtro que utilizaron realmente era supuestamente filtraba las partículas más pequeñas como las bacterias, o al menos las bacterias en ese tiempo mayormente conocidas, y aún así con la savia que ya estaba filtrada, pues todavía seguían produciéndose enfermedades en las plantas que estaban sanas. Entonces llegaron a determinar que lo que producía enfermedad en las plantas del mosaico del tabaco no necesariamente era una bacteria, sino que era algo más pequeño que una bacteria, y a eso lo pensaron ellos que era pues una proteína, ¿ya? Luego, bajo los estudios, demostraron pues que no había sido una proteína, sino una molécula de ARN que estaba cubierto por una capa helicoidal de subunidades proteicas, y eso era lo que estaba causando la enfermedad en el mosaico del tabaco, ¿ya? Entonces tenemos en realidad que los virus provocan decenas de enfermedades humanas, entre ellas pues la poliomielitis, el SIDA, la influenza, el sarampión y algunos tipos de cáncer. Los virus tienen varias formas y tamaños y diferentes estructuras, ¿ya? Se los considera como parásitos intracelulares obligados porque no pueden duplicarse ni replicarse fuera de una célula, sino que tienen que estar dentro de una célula para poderse replicar. Existen de muchos tipos que pueden infectar plantas, animales y bacterias. Cuando no están dentro de una célula replicándose, se denominan viriones, ¿ya? Pero cuando ya están dentro de la célula, pues se denominan como virus. Contienen muy poca cantidad de material genético. Lo interesante de los virus es que no solamente tienen ADN como material genético, sino que algunos pueden tener solamente ARN o solamente ADN, y estas moléculas pueden ser de simple cadena o de doble cadena. Ya también existen los virus ARN positivos, los virus ARN negativos, ya que los cuales pueden traducirse directamente a proteínas. Bueno, eso ustedes están viendo ahorita en biología y ya lo van a tener más claro, ¿ya? Estos virus algunos tienen muy pocos genes, es decir, 3 o 4 genes, y otros tienen cientos. Los virus que tienen 3 o 4 genes, los genes les sirven específicamente para formar las proteínas de la cápside. Entonces, como ellos se pueden introducir en las células para causar infección, utilizan la maquinaria del huésped para crear sus proteínas de la cápside y finalmente generar nuevos virus. Entonces, por eso no es que necesitan tanto material genético, ¿sí? Sino solamente lo necesario para la procreación de nuevos virus, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos virus que tienen diferentes estructuras, diferentes morfologías,
sí, como les decía anteriormente. Entonces está el virus, el adenovirus, y que tienen las proteínas que están en la cápside, en el exterior del virus que está protegiendo el material genético del virus. Puede ser por lo regular de un solo tipo o de dos tipos, y es lo que le da la propiedad antigénica al virus. Hay otros virus que tienen, por ejemplo, un brazo, ¿ya? Estos son los virus, los bacteriófagos, que infectan a lo que son las bacterias, ¿ya? Igual son como la cápside, prácticamente es como son icosaedros, otros son redondos como el virus del SIDA que lo tenemos aquí, y además de las proteínas que tienen en la cápside viral, algunos están rodeados de una membrana como de membrana tipo plasmática de fosfolípidos, ¿sí? Pero que lo obtienen después de haber infectado a las células hospedadoras, ¿ya? Entonces, como les decía, pues esos están rodeados por una cápsula proteínica, ¿sí? Que es lo que le da la propiedad antigénica a los virus, ¿ya? Por esto, pues no se consideran organismos vivos ni organismos. Por lo regular, la cápside está formada por subunidades de una sola proteína, como les explicaba, ¿ya? Tienen muchas organizadas, están en un poliedro, como por ejemplo el icosaedro, que tiene varios lados y varios lados rectos, causan muchas enfermedades. Los virus más complejos vendrían a ser los virus bacteriófagos, que son los que vimos aquí anteriormente, como que tienen una cabeza y tienen una base, ¿ya? Y unas patitas que les sirven finalmente para poder introducir el material genético dentro de la célula hospedadora. Entonces, otra característica que tienen los virus es que realmente pueden introducir su material genético dentro de la célula hospedadora, pero no es que ingresa por completo el virus, sino que solamente ingresa el material genético del virus, y finalmente el material genético hace que la maquinaria de la célula huésped trabaje para ellos, ¿ya? Son las entidades biológicas más abundantes, y como les decía, la cápside es el que le da la propiedad antigénica a los virus. ¿Por qué? Porque las proteínas de la cápside son las que se unen o hacen la interacción entre las proteínas que están en la membrana de la célula hospedadora, ¿ya? Para que pueda esta unirse a ella y finalmente introducir el material genético, ¿ya? Por eso es que como tienen un solo tipo de proteína en su cápside viral, no hace que tengan tantos hospedadores como normalmente, por ejemplo, lo tienen las bacterias, ¿ya? Entonces, los virus tienen muy pocos hospedadores. Hay muy pocos virus que tienen una gran cantidad de hospedadores, como el virus de la rabia, que infecta a muchos mamíferos, ya saben, los perros, los gatos, los murciélagos y también los humanos, ¿ya? Pero esa proteína que tienen en la cápside hace que se acople a las proteínas de las membranas plasmáticas de las células hospedadoras, pero la mayor parte de los virus tienen un espectro reducido de hospedadores. Por ejemplo, el virus de la influenza pues solamente infecta a los humanos, a pesar de que ya se conocen actualmente como el coronavirus, que supuestamente solamente estaba presente, miren, en el murciélago, cambió de hospedador y ahora también puede infectar a los humanos. Entonces eso se produce gracias a ¿qué? A las mutaciones que se producen en los ácidos nucleicos de los virus, que hacen que la cápside viral, como que las proteínas de la cápside viral cambien un poco, y esto las hace pues antigénicamente diferentes y pueden ingresar en otros hospedadores, ¿ya? Entonces esto se causa debido pues a muchas mutaciones en el material genético del virus, haciendo pues que estos cambien de hospedador, ¿ya? Existen dos tipos de infección viral, ¿ya? Entonces, la primera, los virus pues realmente reorientan o secuestran, como nos dice aquí, las actividades de la célula huésped, ¿sí? Y utilizan toda la maquinaria de la célula huésped en beneficio de ellos para crear nuevos virus, ¿ya? Entonces, una vez que hay una gran cantidad de virus dentro de la célula hospedadora, estos lisan a la célula, y los virus, por ejemplo, son capaces de, lisan a las células, salen y son capaces de infectar a otras células, ¿ya? En cambio, en otros tipos de infecciones virales, los virus no necesariamente causan la muerte de la célula hospedadora, ¿ya? Sino que tienen la capacidad de integrar el material genético en el cromosoma de la célula huésped, y esto se denomina provirus, ¿ya? Entonces, en algunos casos, bueno, que esto causa diferentes efectos. El hecho de que los virus puedan integrarse en el material genético de la célula hospedadora puede causar, por ejemplo, que
el virus se quede latente en la célula hospedadora y solamente cuando haya un estímulo externo, por ejemplo, rayos ultravioleta, activación del ADN viral y todo eso, el virus se activa, se producen virus dentro de la célula y finalmente se produce la lisis celular y la liberación de la progenie, ¿ya? En otros casos, por ejemplo, los virus no causan inmediatamente la muerte de la célula hospedadora, sino que hacen igualmente que la maquinaria de la célula hospedadora trabaje para ellos y cuando van a salir y hay la formación de nuevos virus, cuando ya van a salir de la célula, estos se van llevando una cierta cantidad de la membrana plasmática, ¿sí? Que luego forma parte de ellos, ¿ya? Y finalmente esto, por ejemplo, lo hace mucho el retrovirus, el HIV, ¿sí? Que no mata a los linfocitos, sino que trabaja, la maquinaria de los linfocitos trabaja para ellos y finalmente produce lo que es el HIV. Entonces, cuando ya no necesita mucho el virus a la célula, es que la mata, pero finalmente hace que mucho tiempo trabaje para ella, para la fabricación de nuevos virus, ¿ya? Otras células, en cambio, portan, por ejemplo, el ADN o ARN viral, el material genético viral, ¿ya? Y secuestran igualmente las actividades de la célula hospedadora y interrumpen a la célula, ¿sí? Su actividad de entrar en apoptosis, ¿ya? Entonces, intervienen en la proteína del PRB, la proteína del retinoblastoma y el P53, que son las dos moléculas que hacen que la célula entre en apoptosis cuando tiene daño celular. Entonces, los virus inhiben esas dos proteínas y hacen que la célula se vuelva inmortal. Entonces, hay algunos virus que pueden causar cáncer, como el virus linfotrópico humano, que puede causar linfoma. Entonces, los virus se quedan latentes por años. Pueden haber un contagio, por ejemplo, cuando son niños y recién en la vida adulta desarrollar el linfoma. ¿Pero por qué? Porque el material genético del virus está ahí latente en el material cromosómico de la célula huésped y esta pues evita que la célula entre en apoptosis y crea lo que son los tumores, ¿ya? Entonces los virus realmente no carecen de virtudes puesto que sus genes se asemejan a la de los hospedadores, ¿ya? Entonces hacen que el material genético, que las células trabajen para ellos. Entonces aquí tenemos las dos microfotografías en donde tenemos aquí una bacteria, aquí tenemos lo que es el bacteriófago. Bueno, no se ve muy bien la cabecita y el brazo que tiene, ya, sino que aquí el virus, el bacteriófago, se une, por ejemplo, a la membrana plasmática de la bacteria, introduce su material genético, las proteínas de la bacteria trabajan para el virus, produciendo nuevas partículas virales y finalmente se produce la lisis de la bacteria y estas salen a infectar otras bacterias. Aquí tenemos, en cambio, el ejemplo de cómo un virus puede infectar al linfocito. Entonces, un retrovirus, el virus del HIV, que igual ingresa lo que es a la célula hospedadora y una vez que está formada la partícula viral, sale por gemación llevándose un segmento de la membrana plasmática de la célula hospedadora y aquí tenemos ya la formación de lo que son los nuevos virus para infectar nuevas células hospedadoras, en este caso linfocitos TCD4, ¿ya? Los virus son súper importantes porque se han utilizado muchísimo en lo que es la ingeniería genética, porque sirven como vectores o como transportadores de una secuencia genética que, por ejemplo, le falta a una célula humana. Entonces, por lo regular, los virus son modificados genéticamente, es decir, se elimina la parte del virus que los hace virulentos para infectar a lo que son las células humanas y reproducirse dentro de las células humanas. Lo que se hace por los virus modificados genéticamente es quitar esas secciones de los genes que las hacen virulentos, ¿ya? Y se cambia esas secciones de los genes por un gel faltante, por ejemplo, una persona que tenga hemofilia, ¿ya? Entonces se sabe que le falta factores de coagulación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la persona con hemofilia no produce ciertos factores de coagulación, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es que los virus, no todos los virus, algunos virus, por ejemplo, los adenovirus, sirven como vectores. Entonces, lo que se hace es que
En el vector, en el virus, se introduce, por ejemplo, el gen que produce la proteína de coagulación, y como el virus tiene la propiedad de introducirse dentro de la célula huésped e integrar su genoma en el cromosoma de la célula huésped, entonces eso es lo que se los utiliza a los virus como terapia génica. Entonces el virus transporta el gen que codifica una proteína de la coagulación, esa proteína se integra, a veces permanentemente, a veces transitoriamente en la célula eucariota huésped, y la célula eucariota huésped empieza a producir la proteína que normalmente no podía producir, ¿ya? Entonces, por eso se los utiliza mucho a los virus en ingeniería genética, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los bacteriófagos se han utilizado durante décadas para combatir lo que son las infecciones bacterianas en Europa. ¿Por qué? Porque los bacteriófagos matan a las bacterias, ¿no es cierto? Lisan a las bacterias, pero no infectan a los humanos. Entonces, en Europa y en Rusia se los ha utilizado en vez de los antibióticos, y así no se tiene lo que son las resistencias bacterianas. Es una nueva terapia que se está tratando de utilizar actualmente para evitar lo que son las infecciones bacterianas, ¿ya? Y tenemos pues los viroides. Entonces los primeros viroides que se encontraron realmente son los que infectaron a los tubérculos de la papa, que veían que tenían modificaciones morfológicas las papas, pero finalmente descubrieron que no eran ni virus ni bacterias, sino que simplemente era una partícula de material genético, en este caso de ARN, que hace que la célula hospedadora donde está produzca más material genético, no proteínas, porque ellos no necesitan proteínas, y el ARN se replica dentro de la célula huésped gracias a la ARN polimerasa, utiliza la ARN polimerasa 2 en su beneficio, creando pues muchos más viroides que son compuestos solamente por material genético y no por proteína, ¿ya? ¿Tienen tal vez, chicos, alguna pregunta? ¿No? ¿Sí quedó claro? Sí, Lice, muy claro. Sí, Lice. Sí, porque ya me tocó hablar rápido porque no me he dado cuenta que ya iban a ser las 10. Pero bueno, espero que sí les haya quedado claro, chicos. ¿Ya? Si no tienen alguna pregunta, entonces tienen que hacer para la siguiente semana, van a consultar sobre extracción de ARN, eso está en el sílabo, ¿ya? Entonces la siguiente semana vamos a ver extracción de ADN y extracción de ARN, ¿ya? Ustedes consulten, igual está en los textos que le di, también hay extracción de ARN que pueden consultarlo de ahí para poder ver la siguiente clase, ¿ya? Entonces, Lice, una pregunta. ¿Eso se hace tipo artículo científico? Como ensayo. Ya, como gracias. artículo científico saben poner ¿cómo es que les toca a ustedes? Creo que es artículo científico, ya no me acuerdo. Ustedes ya que están en séptimo ya tienen que hacer tipo artículo científico. Ya, pero hagan en grupo, ¿ya cuántos son? 20. Entonces hagan 5 grupos de 4 personas, ¿ya? Pueden hacerlos por actividad y me lo entregan, yo ya voy a subir en el EVA para que puedan subir el trabajo, pero lo socializamos ya la siguiente semana, el miércoles de la siguiente semana. Entonces vemos, les di 2 documentos, ¿ya? Para lo que es extracción de ADN. Un documento es el primerito que creo que les envié.